¿Sabías que durante los 50 el LSD atrajo la atención de algunos investigadores por su interés potencial para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión o la adicción? Todo comenzó en 1930 por Albert Hoffman, un joven químico que en ese entonces trabajaba para Sandoz Pharmaceuticals en Basilea, Suecia. Hoffman estaba encargado de investigar los alcaloides del ergot, un hongo que crece en el centeno y otros granos. Hoffman buscaba derivados del cornezuelo o ergo semisintéticos que fueron activos como estimulantes respiratorios y circulatorios. Trabajaba con el armazón químico básico de los alcaloides del cornezuelo de centeno, el ácido lisérgico, y pensó que creó un producto similar al estimulante niquetamida o dietilamida de ácido nicotínico comercializado como coramina, un estimulante del ciclo respiratorio. Él esperaba desarrollar un análogo de la coramina que fuera un estimulante efectivo pero que no tuviera un efecto en el útero, porque los alcaloides del cornezuelo del centeno son bien conocidos por su efecto estimulante en los tejidos uterinos y todavía se usan en obstetricia para este fin. De una serie de derivados del cornezuelo de centeno, el 25º fue el LSD-25. Hoffman envió este compuesto al departamento de farmacología, donde se sometió a ensayos biológicos con animales, pero no dio ningún resultado. Hoffman se olvidó del LSD-25 y se puso a trabajar en otros compuestos. El 16 de abril de 1943, Hoffman decide volver a revisar las propiedades del compuesto, pero no se molestó en recuperar la muestra que se conservaba en los archivos del laboratorio. Prefirió sintetizar de nuevo el compuesto, porque desconocía si sus propiedades se conservaban o no pasado el tiempo. Supuestamente, de alguna manera, Hoffman fue expuesto accidentalmente, entre comillas, a lo que debe haber sido una pequeña cantidad de LSD-25. Sintió náuseas y mareos. Entonces fue a su casa donde cayó rendido. Su imaginación estaba altamente estimulada y una cascada caleidoscópica de visiones se precipitaban tras sus párpados cerrados. Horas después, las visiones desaparecieron. El 19 de abril de 1943, 3 días después, instruyendo que el LSD que había sintetizado recientemente podía haber sido el causante de su extraña experiencia. Hoffman regresó al laboratorio e ingirió de una manera deliberada lo que pensó que sería una dosis muy ligera y no activa, que era de 0,25 miligramos o 250 microgramos. Ahora sabemos que 250 microgramos es una dosis de LSD más que considerable, pero Hoffman no podía imaginar siquiera que lo que tenía entre sus manos era una de las sustancias psicoactivas más potentes que existen. Una vez más, Hoffman decidió volver a su casa, pero debido a las restricciones de la Segunda Guerra Mundial para la movilidad en coche, Hoffman tuvo que hacerlo en bicicleta, con la compañía de su asistente de laboratorio, probablemente por miedo que algo le pasara. En ese viaje sintió que el tejido de la realidad se desvanecía y se transformaba todo a su alrededor. A raíz de esa experiencia, Hoffman continuó con sus experimentos con el LSD en su laboratorio. Algo curioso, ese memorable viaje de regreso es el que se recuerda cada 19 de abril con el Día de la Bicicleta. Como dije al principio, esto atrajo la atención de algunos investigadores por su interés potencial para tratar enfermedades mentales. Hoffman insistió durante años en ese potencial médico, pero en los 60 el LSD se convirtió en una popular droga urbana. Con el tiempo empezó a correr la voz fuera del laboratorio sobre el extraordinario poder del LSD para alterar la mente. Las estrellas de la música y la contracultura de esa década adoptaron al LSD como una droga habitual, pero pronto empezaron a emerger historias de usuarios que desarrollaron daños psicológicos permanentes a raíz de su abuso. Los primeros efectos del LSD aparecen los 30 y 90 minutos después de su administración. Los efectos tienen una estrecha relación no solo con la dosis, sino con las expectativas de la persona y en el contexto donde se encuentre. En algunos casos se produce un fenómeno llamado sinestesia, en que los sentidos parecen cruzarse de una manera que la persona tiene la impresión de poder oír los colores y ver los sonidos. Sus efectos más significativos son psicológicos y entre sus síntomas físicos se han descrito dilatación de la pupila, aumento de la temperatura y sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, inapetencia sexual, sequedad de la boca y temblores. En efecto, muchos países prohibieron esta droga y muchas otras drogas psicodélicas durante los 70 y en general muchos laboratorios dejaron de experimentar con ellas. Esto es todo por el video. Si tienes algún otro dato interesante acerca del LSD, por favor déjame en los comentarios. Hasta la próxima.